Habrá un día de ajustes de cuentas, pero hay buenas noticias. No tiene que ser un desastre para todos. La profecía muestra que Dios quiere bendecirnos. La profecía muestra que Dios quiere bendecir. La profecía es un tema tan interesante cuando se trata de la profecía de los últimos tiempos. Cuando me interesé por primera vez, descubrí que al leer la Biblia se mencionan muchas naciones modernas, especialmente cuando miras a través de la Biblia que menciona países como Egipto, países que existen hoy en día. Incluso menciona Siria también. Y así, a medida que me interesé más, comencé a sacar mi Biblia y a buscar las grandes naciones. Esas grandes naciones que aún están hoy, porque quería saber qué les depararía el futuro. Sabía que había profecías asombrosas que se registraron hace mucho tiempo. Profecías que se cumplieron, especialmente cuando piensas en Grecia y Roma. La Biblia habla de ellas. Habla sobre profecías que se están cumpliendo y aún otras que se cumplirán en el futuro. Pero mientras miraba, pensé que debía haber algo sobre las naciones más grandes de hoy. Pero ¿sabes qué? No podía encontrar a América en la Biblia. El término Estados Unidos de América no estaba allí. Para mí fue desaparecida en acción. De hecho, ¿sabes qué más encontré? El imperio más grande en la historia del mundo, Gran Bretaña, no pude encontrarlo con ese nombre en la Biblia. Mientras pensaba en eso, incluso recordé lo que está sucediendo hoy en Hong Kong. Quiero decir, solía ser parte del Imperio Británico. ¿Qué está pasando allí? ¿Está ese imperio en la profecía? Solía llamarse el imperio en el que el sol nunca se puso, el Imperio Británico. ¿Es posible que estas dos grandes superpotencias ni siquiera fueran mencionadas en la profecía de los últimos tiempos? Eso realmente me sorprendió. Pero llegué a encontrar una clave que descubrí fue que la Biblia en realidad no se refiere a ellas por sus nombres modernos. Al igual que Persia, la Biblia menciona a Persia. Sabemos que ella está asociado con Irán hoy. La Biblia también habla de Babilonia. Hoy la moderna Babilonia sería donde se encuentra Irak. Y así, si iba a encontrar América y Gran Bretaña, tendría que buscar con un nombre diferente. Si iba a entender estas profecías de los últimos tiempos, tendría que identificar cómo se refiere la Biblia a ellas. Y con eso en mente, comencé a darme cuenta de que en realidad hay muchas profecías bíblicas que identifican específicamente a Gran Bretaña y Estados Unidos, especialmente en la profecía de los últimos tiempos. Y la profecía de los últimos tiempos era algo que realmente quería entender. Escuché que la profecía bíblica del tiempo del fin se refiere a los Estados Unidos, a Gran Bretaña y la tribu de Judá más que ninguna otra. Pero, ¿dónde lo iba a encontrar? Bueno, para empezar, tendría que volver. De hecho, tendría que ir al principio del libro. Volviendo al libro de Génesis, y en el libro del Génesis, descubrí que Dios hizo grandes promesas a un hombre. Se llamaba Abraham. Ese es el nombre que más tarde se cambió a Abraham. Y en Génesis capítulo 12, Dios hace una promesa a Abraham. Y esto es lo que Dios le dijo a Abraham. Sal de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre, a una tierra que te mostraré. Te haré una gran nación, te bendeciré y haré grandioso tu nombre, y serás para bendición. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Dios dijo, bendeciré a los que te bendigan y maldeciré al que te maldiga. Dios dijo, todas las familias de la tierra serán benditas. Mientras leo que es así, ¿podría eso tener algo que ver con Estados Unidos y Gran Bretaña? Comenzamos a ver que Dios realmente hizo un par de promesas a Abraham allí mismo. La promesa número 1.
Dios haría de él una gran nación. Cuando Dios llama a algo grandioso, es grandioso. Ahora, muchos piensan que los judíos cumplieron esa profecía. Pero, ¿realmente ha sido una gran nación? El pueblo judío ha sido relativamente pequeño a lo largo de la historia mundial. Ha sido relativamente pequeño. Entonces, cuando comparas eso con las naciones modernas, naciones como China o India o Rusia, Alemania, son mucho más grandes. Y así, cuando piensas en las promesas de Dios de grandeza nacional, los descendientes de Abraham deben haber cumplido esa profecía entre otras naciones. De hecho, grandes naciones relacionadas con el pueblo judío. Ahora, hay esa segunda promesa que también estaba allí en el capítulo 12 de Génesis. Dios le dijo a Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Esa es la promesa de Jesucristo. Ese es el Mesías. Él vendría y traería el plan de salvación de Dios a través de él para que todos pudieran ser bendecidos. Entonces comencé a encontrar que Dios tenía la intención de dar forma a toda la historia a través de sus promesas a Abraham y luego a sus descendientes. Es una historia asombrosa. De hecho, una que es bastante compleja y del que querrás aprender más. Así que preparamos una ayuda de estudio que se llama Estados Unidos y Gran Bretaña en la profecía bíblica. Querrás obtener los detalles. Vaya a nuestro sitio web beyondtoday.tv o contáctenos en eduy.org para una versión en español. Puede leerlo allí mismo en línea o descargarlo en su teléfono o en su computadora para que pueda leerlo más tarde, para que pueda tenerlo, porque realmente querrá saber. Porque mientras estudiaba al respecto, descubrí que esa no era la única promesa que Dios le hizo a Abraham. De hecho, Abraham tenía 99 años cuando Dios volvió a hablarle e hizo un pacto con él. Y en Génesis capítulo 17, Dios dijo algo asombroso. Note lo que Dios dijo. Génesis capítulo 17, versículo 6. Él dice esto: te haré extremadamente fructífero, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Ahora, es el momento en que Dios cambió el nombre de Abraham a Abraham. Y ese nombre significa padre de multitudes o padre de muchas naciones. Y entonces esas promesas nacionales se hicieron aún más grandes. No solo iba a ser una sola nación, sino que varias naciones descenderían de Abraham. Y ahora comencé a entender que esas promesas que Dios hizo a Abraham se cumplieron. De Abraham al hijo de Abraham, Isaac, y luego de Isaac a su hijo Jacob, y luego al hijo de Jacob, José. José fue uno de sus 12 hijos. Esas tribus de Israel de las que has oído hablar, y cuando consideras que esas promesas se transmiten a través de generaciones, realmente comienza a mostrar el alcance de esas promesas que Dios hizo. En el capítulo 13 de Génesis, Dios dijo algo sorprendente para mostrar esta gran extensión de la promesa. En Génesis capítulo 13, versículo 14, Dios dice esto: levanta los ojos y ahora mira al lugar donde estás. Él dijo: mira hacia el norte, hacia el sur, hacia el este, hacia el oeste. Toda la tierra que ves la doy a ti y a tu descendencia para siempre. Me estremeció un poco eso. ¿Pudiste entenderlo? La promesa era extenderse a vastas regiones. Estaba sobre toda la tierra. No era solo la tierra prometida, no era solo esta pequeña porción de bienes raíces en el Medio Oriente. Eso no es a lo que se refería. Los israelitas se extenderían por todo el mundo en el futuro, mucho más allá de los límites de la pequeña Palestina. De hecho, un pasaje clave que encontré fue uno que Dios había hablado muchos años después. Ahora, no fue para Abraham o Isaac, sino para Jacob. Dios dice algo asombroso en Génesis capítulo 35. Observe lo que Dios le dice a Jacob. En el versículo 10, Dios le dijo: tu nombre es Jacob.
Él también dice, entonces tu nombre ya no se llamará Jacob, sino que Israel será tu nombre. Entonces llamó su nombre Israel. Dios también le dijo, soy Dios Todopoderoso, sé fructífero y multiplícate. Una nación y una compañía de naciones procederán de ti y reyes saldrán de ti. Ahora, algo de eso suena como lo que le prometió a Abraham, pero ¿notaron que Dios no dejó ninguna duda? Dejó muy claro que había una promesa de que varias naciones vendrían a través de Jacob, a través de Israel, y que a través de él habría una nación y un conjunto de naciones, una mancomunidad de naciones. Ahora, eso nunca se cumplió en la antigüedad, eso nunca fue cumplido por el pueblo judío. Y por supuesto recordé lo que le sucedió al antiguo Israel. Israel eran los descendientes de Jacob, ¿verdad? Los hijos de Jacob. Las 12 tribus salieron de Egipto. ¿Y dónde terminaron? En la tierra prometida. Alcanzaron la cima de su poder durante la época del rey Salomón. Pero entonces, ¿recuerdas la historia? Se separaron. Se dividieron en una tribu del norte, 10 tribus en el norte formaron el reino o la casa de Israel, las 2 tribus del sur, Judá y Benjamín, y un poco de Leví, formaron el reino más pequeño o la casa de Judá. Y aquí es donde se originó el término judío, aquí mismo. Los judíos estaban en el sur, los israelitas estaban en el norte. Y me sorprendió saber que judíos e israelitas no son necesariamente las mismas personas cuando la Biblia habla de eso. Y eso es tan importante cuando se trata de la profecía bíblica. Todos los judíos son israelitas. Ellos descendieron de Jacob, son descendientes de Israel. Pero aquí está la clave. Todos los israelitas no son judíos porque había muchas tribus de Israel. Y eso fue importante cuando comencé a darme cuenta de la importancia de esa diferencia, porque en última instancia, ¿qué les sucedió? Ambos reinos desaparecieron, salieron del mapa en la antigüedad. De hecho, la historia muestra al desobediente Israel. Fue llevado en cautiverio por los asirios en el 722 a.C. Entonces, nunca volvieron. Nunca regresaron a su tierra natal. Y de hecho, la historia los conoció como las 10 tribus perdidas de Israel. Ahora, no fue demasiado después de esto que Judá, el reino del sur, los judíos también pecaron. Fueron llevados y conquistados por el imperio de Babilonia. Pero había algo diferente acerca de los judíos. Conservaron su identidad, sabían quiénes eran, y luego un pequeño grupo de ellos regresaron de Babilonia, volvieron a Jerusalén una vez más, y así, cuando seguimos la historia, ese es el momento en que Jesucristo aparece en escena, y muchos de esos eventos en la Biblia tienen lugar después de eso, pero incluso entonces, finalmente, entró el Imperio Romano destruyendo Jerusalén y todo terminó al principio del siglo II. Entonces, cuando empiezas a pensar en eso, avanzamos rápidamente 2000 años después. ¿Qué pasó? Bueno, los judíos fueron restablecidos como el Estado moderno de Israel en 1948. Pero ese es el pueblo judío, no todos los israelitas. Esa era básicamente la tribu de Judá, no la gente de las 10 tribus perdidas. Y eso nos lleva de vuelta a la profecía. Se suponía que serían los descendientes de José, no los descendientes de Judá, los de José los que iban a ser grandiosos. La promesa de la grandeza nacional nunca fue cumplida por Judá e incluso Israel en la antigüedad. Ciertamente tampoco cumplida por el Estado moderno de Israel. Entonces, ¿cómo se cumplieron las promesas? Eso se vuelve importante porque esta promesa de grandeza nacional no fue dada a los judíos o incluso a los descendientes de Judá. En cambio, Israel, Jacob, le dijo a su hijo José que sus 2 hijos, Efraín y Manasés, serían los que crecerían y se
convertirían en grandes poderes en la tierra. Jacob les transmitió esas promesas que originalmente le fueron dadas a Abraham. De hecho, incluso podemos leer sobre esto en el capítulo 48 de Génesis. Observe lo que sucedió cuando Jacob bendice a esos dos niños. Esto está en Génesis 48, versículo 16. Dice: bendice a los muchachos, pidiéndole a Dios que bendiga a Efraín y a Manasés, que mi nombre sea nombrado sobre ellos y el nombre de mis padres, Abraham e Isaac, y que crezcan en una multitud en medio de la tierra. No solo una cosita. Dios dijo que la promesa significaría una potencia mundial, una superpotencia global en alcance y fuerza. Entonces, ¿cuándo iba a tener lugar esto? ¿Cuándo se cumpliría? ¿La profecía bíblica dice algo al respecto? Lo hace. En el capítulo 49, justo después de esto, Jacob llama a sus hijos y los bendice a cada uno de ellos. Y puede darse cuenta de lo que dice. Reúnanse para poder decirles lo que les sucederá en los últimos días. En los últimos días, eso significaría el tiempo previo a la segunda venida de Jesucristo. Y así, cuando lees sobre esas profecías, fue para traer una riqueza fabulosa. Me refiero a un poder asombroso, influencia global. También significaba dominio militar. Sería una escala global de poder. Y de hecho, un par de versos más tarde, en el versículo 25, dice: el Todopoderoso te bendecirá con bendiciones de arriba en el cielo. Y continúa diciendo: ellas estarán sobre la cabeza de José. Y entonces lo que vemos aquí es que los descendientes de José se convertirían en dos grandes pueblos, una especie de naciones hermanas. Los descendientes de su hijo Manasés se convertirían en una gran nación, un pueblo tremendo. Y luego aquellos que vendrían a través de su otro hijo, Efraín, se convertirían en un grupo o una multitud de naciones, y ambos dominarían la tierra como ningún otro en la historia. Al mirar alrededor del mundo de hoy, podríamos preguntar, bueno, ¿se han cumplido estas profecías de la grandeza global de Israel? Tendríamos que decir que sí. Piensen en estos dos poderes geopolíticos. Los descendientes de Efraín fueron el grupo de naciones que formó el imperio más grande que el mundo haya visto. El Imperio Británico. De hecho, gobernó más de 5 veces la cantidad de territorio del Imperio Romano, 4 veces el número de personas, y su territorio incluía casi una cuarta parte de la población y la superficie de la tierra. Gran parte de ella es la tierra más fértil y productiva de todas. Y de aquí surgió la comunidad de naciones: Gran Bretaña, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, y por supuesto, sin mencionar su armada, gobernó los mares. ¿Profecía cumplida? Creo que sí. Y luego, por otro lado, el de Manasés llegó a ser la gran nación unificada. Y la historia muestra, después de la Segunda Guerra Mundial, que Estados Unidos reemplazó al Imperio Británico como la nación más rica y dominante del mundo. Hubo un tiempo en que hasta la mitad de la riqueza del mundo era propiedad de Estados Unidos. Quiero decir, a pesar de que solo tenía el 4% de la población mundial, y por supuesto, Estados Unidos dominó militarmente todo el siglo XX. Todavía hoy sigue siendo una superpotencia mundial. La influencia poderosa realmente no se detuvo allí. Hemos sido bendecidos con libertad religiosa y eso es muy crítico. Los Estados Unidos y Gran Bretaña fueron principalmente los instrumentos para difundir la Biblia a la mayor parte del mundo. Trajeron la Biblia King James y miles de traducciones en otros idiomas. De hecho, no se detiene allí. Proporcionaron los recursos financieros y los trabajadores para llevar esas Biblias a todas partes del mundo. De hecho, es una historia tan increíble, una sobre la que querrás obtener más información, y puedes hacerlo con nuestra ayuda de estudio, Estados Unidos y Gran Bretaña en la profecía bíblica. Le ayudará a comprender esos pasajes claves de la Biblia que se relacionan con nosotros hoy. Y de hecho, en una sección en la página 81 dice esto: gracias a la amplia disponibilidad de la Biblia,
Dios les dio a los pueblos de habla inglesa información esencial que debían saber para así entender lo que Él esperaba de ellos. Adicionalmente, la identidad de muchos fue expuesta y se reveló que eran descendientes de José a través de sus hijos Efraín y Manasés. Así que querrás aprender más sobre eso. Obtenga nuestra ayuda de estudio, los Estados Unidos y Gran Bretaña en la profecía bíblica. Vaya a nuestro sitio web eduay.org para una versión en español. Descárguelo en su computadora o teléfono para que pueda leerlo a su gusto. Realmente querrás saberlo. Ahora, por supuesto, piensas en la Biblia y la poderosa influencia que ha tenido en todo el mundo. Y si vives en un país que ha recibido estas bendiciones, podemos agradecerle a Dios. Podemos agradecer a Dios por su amor y su fidelidad y realmente por su generosidad al prometer todas esas bendiciones. No solo se los prometió, sino que los hizo realidad. Y creo que es importante reconocer que Dios no hace acepción de personas. Me refiero a todo esto acerca de las promesas y bendiciones de Dios. No se trata de raza. Dios tiene un plan. Él tiene un propósito para bendecir. Dios dio estas promesas a Abraham y a sus descendientes. Prominencia nacional, prosperidad que prometió, pero no lo hizo a expensas de otros pueblos u otras naciones. En cambio, el propósito de Dios siempre ha sido guiar a todas las personas a una relación permanente con Él. La fidelidad de Dios en estas promesas físicas debería ser un buen recordatorio para nosotros de que Él es fiel en las cosas espirituales. De hecho, parte de la profecía dada a Abraham fue una que me llamó la atención cuando lo leí, porque me di cuenta de que esto se aplica hoy. Esto tiene que ver con el presente. En Génesis capítulo 22, versículo 17, dice algo tan asombroso. Dios dijo, en bendición te bendeciré, y al multiplicaré a tus descendientes como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Pero Dios no se detuvo allí. Él dijo, y tus descendientes poseerán las puertas de sus enemigos. Ahora, cuando leí eso, pensé que eso lo explica todo. El Imperio Británico y los Estados Unidos poseían el mar, estos pasadizos para que los bienes pudieran ser transportados por todo el mundo. Los servicios pueden ser enviados a todas partes. Controlaron los mares y estas puertas para que el comercio pudiera tener lugar y beneficiaría al mundo entero. De hecho, cuando piensas en una de estas últimas puertas estratégicas de sus enemigos, me refiero a una de las que la antigua Gran Bretaña tenía en Hong Kong. Entonces, si quieres saber qué está pasando en nuestro mundo hoy, Gran Bretaña entregó Hong Kong a China continental en 1997. No es de extrañar que haya tanta gente allí. Era un pueblo libre. Pero, ¿qué va a pasar después? Es por eso que todos los disturbios, de hecho, ¿qué fue lo que pasó con el canal del Suez o qué pasó con el canal de Panamá? Los británicos como los estadounidenses se han visto obligados a renunciar a muchas de esas puertas que anteriormente controlaban. Es sorprendente pensar que fue predicho en la profecía bíblica. Así que no hay duda de que la Biblia es un libro para hoy. Describe el mundo en el que vivimos. Discute problemas del mundo real. E incluso muestra que las malas noticias que vemos a nuestro alrededor realmente son solo una parte del futuro plan positivo que Dios quiere llevar a cabo. De hecho, nuestra vida, nuestro futuro puede depender de la comprensión de estas profecías del tiempo del fin. Y no solo de comprenderlas, sino también de actuar según las advertencias de Dios y sus instrucciones. Asegúrese de obtener nuestra ayuda de estudio. Los Estados Unidos y Gran Bretaña en la profecía bíblica. Lea esto por sí mismo. Querrá saber mucho más, porque al reconocer lo que está escrito aquí, verá tantas cosas en la profecía bíblica que impactarán su vida. Vaya a eduay.org o visítenos en beyondtoday.tv.
Tenemos que preguntarnos, ¿realmente hemos apreciado las bendiciones que Dios nos ha dado? ¿Sería justo decir que Estados Unidos se ha perdido? ¿Se alejó de su fundamento bíblico? Lo hemos perdido y finalmente caeremos. Debemos arrepentirnos. Tenemos que cambiar. Necesitamos volver a Dios y a la Biblia. Nuestros crecientes pecados nacionales están probando a Dios y la profecía bíblica es una profecía que debes saber porque hay advertencias terribles en la Biblia. Y parte del propósito de estas profecías es sacudirnos, despertarnos, ayudarnos a cambiar y arrepentirnos, apartarnos de nuestros caminos egoístas. Hemos rechazado el conocimiento de Dios y su camino. Cuanto más hemos prosperado, más han aumentado nuestros pecados. La inmoralidad ha minado nuestra fuerza y destruido nuestro espíritu nacional. Nuestros pecados nacionales son una afrenta al Dios Todopoderoso, que cuando miramos a nuestro alrededor, hemos disfrutado la grandeza nacional que se le prometió a Abraham. Pero recuerde que Dios bendijo a Abraham por su obediencia a Dios y su ley. Esas bendiciones también pueden ser revocadas debido a la desobediencia. No podemos entender adecuadamente nuestro mundo moderno a menos que comprendamos la Biblia y el propósito de Dios. Ahora es el momento de tomarse el tiempo para aprender al respecto. Cuando reconocemos las figuras modernas de lo que habla la profecía, sabemos que esas bendiciones para Jacob no fueron transmitidas y habrá un día de ajustes de cuentas. Pero hay buenas noticias. No tiene que ser un desastre para todos. La profecía muestra que Dios quiere bendecirnos. Dios ha demostrado que es fiel en sus promesas físicas. Así que volvámonos a Él y prometamos ser fieles en las cosas espirituales. Contáctenos para recibir el folleto gratuito que se ofrece en el programa de hoy. Estados Unidos y Gran Bretaña en la profecía bíblica. ¿Se describe a Estados Unidos y Gran Bretaña en la profecía bíblica? Si es así, ¿dónde están? La verdad sobre la identidad de los Estados Unidos de América y Gran Bretaña, ordénelo ahora, contactándonos en iduay.org para una versión en español o escríbanos a la dirección que aparece en su pantalla. El papel de los Estados Unidos está cambiando, al igual que el lugar de Gran Bretaña en el mundo. Hay razones bíblicas detrás de los dramáticos eventos que se desarrollan en nuestros tiempos. Conozca la verdad sobre la identidad de Estados Unidos y Gran Bretaña. Cuando solicite esta ayuda de estudio gratuita, también le enviaremos una suscripción gratuita de 1 año a la revista Las Buenas Noticias. La revista Las Buenas Noticias le trae la comprensión del mundo de hoy y esperanza para el futuro. Contáctenos hoy para recibir su folleto gratuito, Los Estados Unidos y Gran Bretaña en la profecía bíblica, y su suscripción gratuita de 1 año a la revista Las Buenas Noticias. Vaya a iduay.org o visítenos en el sitio web beyondtoday.tv.